Prepárate para sumergirte en relatos que mezclan lo macabro y lo inexplicable. Estas historias te dejarán sin aliento. El eco del pasado. Un grupo de amigos decidió hacer una excursión a un viejo hotel abandonado, que había sido conocido por haber albergado a figuras de la alta sociedad durante la época dorada de la ciudad. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hotel había sido desmantelado y olvidado. Se decía que estaba maldito, pero los amigos, escépticos, decidieron ir a explorar. Al principio, el hotel parecía ser solo un viejo edificio deteriorado. Las paredes cubiertas de polvo, los muebles rotos y las cortinas rasgadas daban una sensación de abandono, pero nada que les causara realmente miedo. Se adentraron más y más en sus pasillos, explorando habitaciones vacías y salones antiguos. De repente, comenzaron a escuchar risas suaves que parecían provenir de las paredes mismas. Al principio, pensaron que era el sonido del viento o algún animal, pero la risa se volvió más clara, más humana, más cercana. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los amigos, pero no obtuvo respuesta. A medida que avanzaban, los ecos de voces y risas se intensificaron. Cada vez que se detenían a escuchar, las voces parecían imitarles, repitiendo lo que decían, pero con un tono burlón y ominoso. Las luces parpadearon, y en un instante, el hotel pareció cobrar vida. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, y una figura sombría apareció al final del pasillo. «¿Quieren ver lo que ocurrió aquí?», dijo la figura con una voz resonante, que parecía retumbar en las paredes. Sin poder moverse, los amigos fueron arrastrados hacia una de las habitaciones, donde vieron una escena macabra: figuras de la alta sociedad, congeladas en el tiempo, atrapadas en un ciclo de risas y conversación eterna. Los rostros estaban distorsionados por el terror, y los amigos comprendieron que habían sido testigos de los últimos momentos de los huéspedes del hotel, personas que nunca pudieron escapar de su propio destino. Con un grito final, los amigos intentaron huir, pero el hotel los engulló, atrapándolos en su propio eco del pasado, condenados a ser parte de la historia de su tragedia. La sombra de la puerta. Una familia se mudó a una casa que parecía perfecta para comenzar una nueva vida. La propiedad era espaciosa y estaba ubicada en una zona tranquila, alejada de la ciudad. Sin embargo, una peculiaridad llamó su atención desde el principio: una antigua puerta de madera, ubicada en el pasillo del segundo piso, que siempre permanecía cerrada. No había ninguna razón aparente para que esa puerta estuviera bloqueada, pero los dueños nunca se atrevieron a abrirla. Una noche, mientras los padres dormían, la hija pequeña de la familia se despertó al escuchar un suave golpeteo proveniente de detrás de la puerta cerrada. Al principio pensó que era el sonido de la casa asentándose, pero el golpeteo continuó, cada vez más fuerte. Intrigada, se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Al colocar su mano sobre el pomo, la puerta se abrió lentamente por sí sola, revelando un cuarto oscuro y vacío. Sin embargo, algo no estaba bien. La temperatura de la habitación era gélida, y una extraña sombra se movía con rapidez en las paredes, como si algo estuviera observando desde las sombras. La niña no podía apartar la vista de la oscuridad, pero algo dentro de ella la impulsó a alejarse. Cuando dio la vuelta para irse, vio una figura en el umbral de la puerta, apenas iluminada por la luz tenue del pasillo. La figura no era humana, sino una sombra alargada, que parecía deformarse con cada movimiento. Antes de que pudiera gritar, la figura se acercó rápidamente, envuelta en oscuridad, y la niña sintió una presión en su pecho, como si algo intentara asfixiarla. Corrió a la habitación de sus padres, pero cuando entró, encontró a los dos dormidos, como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, los padres encontraron la puerta cerrada nuevamente, sin ningún signo de lo que había ocurrido. Pero la niña, ahora mucho más cautelosa, sabía que la sombra aún seguía ahí, esperando detrás de la puerta. La casa en la colina. Un escritor decidió retirarse a una casa antigua en la cima de una colina para encontrar la inspiración que tanto necesitaba para terminar su próximo libro. La casa era impresionante, pero tenía un aire sombrío que lo inquietaba. Aunque se encontraba aislado, sentía una extraña presencia en cada rincón de la casa. Una noche, mientras escribía en su escritorio, comenzó a escuchar pasos provenientes del piso superior.
Pensó que tal vez el sonido provenía de la casa misma, pero los pasos continuaron, moviéndose de una habitación a otra, como si alguien caminara por encima de él. Decidió investigar y subió al piso superior, pero no encontró a nadie. Sin embargo, una puerta cerrada llamó su atención. La puerta parecía distinta, más nueva que las demás. Al abrirla, encontró una pequeña habitación con una ventana que daba al acantilado. En el centro de la habitación había una silla, sobre la cual estaba un antiguo cuaderno de notas, cubierto de polvo. Al abrirlo, encontró fragmentos de escritura, que detallaban los mismos pensamientos que él mismo había tenido en su diario: la desesperación, la sensación de estar siendo observado, y los mismos miedos que lo acosaban en su tiempo de aislamiento. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no estaba solo en la casa, sino que una presencia, quizás la de un escritor anterior, había quedado atrapada en la misma habitación, esperando terminar lo que había comenzado. El susurro del bosque. Un grupo de excursionistas decidió adentrarse en un espeso bosque conocido por las leyendas que lo rodeaban. Se decía que, en el corazón del bosque, se encontraba una antigua cueva que nadie había logrado encontrar, y aquellos que intentaron hacerlo nunca regresaron. Pero el grupo, intrépido y deseoso de aventura, ignoró las advertencias y se adentró en el denso follaje. A medida que avanzaban, una sensación extraña comenzó a apoderarse de ellos. El aire parecía volverse más denso, como si el bosque estuviera respirando a su alrededor. La oscuridad comenzaba a caer, pero el grupo decidió continuar, convencido de que no podían perderse en la búsqueda de algo tan legendario. De repente, comenzaron a escuchar susurros, como si el viento hablara en un idioma antiguo y olvidado. Las voces parecían provenientes de todos los rincones, pero nadie podía identificar de dónde. Los árboles, altos y retorcidos, se movían levemente, como si algo invisible los estuviera empujando. Uno de los excursionistas, agotado y nervioso, sugirió que regresaran, pero el grupo continuó, guiado por la promesa de descubrir el misterio. Sin embargo, cuando llegaron al centro del bosque, la atmósfera cambió por completo. Todo quedó en silencio absoluto, y el bosque parecía detener su respiración. En el aire flotaba una sensación de peligro inminente. Fue entonces cuando vieron una figura entre los árboles, una sombra alargada, que los observaba en silencio, sin hacer un solo movimiento. La figura se desvaneció al instante, dejando solo un eco de susurros persistentes en el aire. El grupo, aterrorizado, intentó regresar, pero cada camino que tomaban los llevaba de nuevo al mismo punto, como si el bosque los estuviera atrapando. Desesperados, los excursionistas comenzaron a correr, pero sus pasos se volvieron más pesados, como si el suelo los estuviera reteniendo. Finalmente, uno a uno, desaparecieron entre los árboles, dejando atrás solo el susurro del bosque que reclamaba a sus víctimas. Cada historia es un eco de lo desconocido, un susurro que invita a adentrarse más en la oscuridad. Si te atreves a seguir, hay más relatos esperando ser contados.